Cerebro. Así que, ahora sí que sí, 8 en punto de la tarde, transmitiendo en directo. Hoy estamos con Marta Romo, con quien vamos a hablar de las 5 ideas claves para aprender a aprender, uno de los grandes temas probablemente desde mi punto de vista, que necesitamos saber en el siglo XXI. Dejadme que os cuente el contexto de esta entrevista. Os presento a Marta, ir preparando el boli y el papel y vamos a por ello. Estamos dentro del evento transformatuvida.com, en el que estamos durante todo el mes de junio regalando contenido de desarrollo personal. Hoy estamos entrevistando a nuestra querida Marta Romo. El martes tuve un directo en el que te compartí 3 herramientas de programación de empleo en el día a día. La semana pasada estuvimos con Marley Quenners hablando de evitar, de cómo evitar que el pasado condicione tu futuro. Yo te estuve compartiendo también la conferencia. Estuvimos la semana antepasada con Alex Fiacoc hablando de relaciones, con Miguel Camarena hablando de salud. La semana que viene hablamos de pareja, un montón de temas súper interesantes. Todos ellos sacados del máster de desarrollo personal. Así que si no te has apuntado todavía, apúntate, porque además la última semana de junio te regalo un curso de 4 horas. Disclaimer, en la última de las horas hay una oferta para apuntarte si lo deseas a máster de desarrollo personal. Pero te llevas, se me ha desconectado el micrófono, pero te llevas 3 horas y media de un pequeño máster de desarrollo personal comprimido. ¿Con quién estamos hoy? Hoy estamos con Marta Romo, además de una persona a la que tengo cariño. Es pedagoga especializada en neurociencia, lleva más de 20 años en el entorno empresarial, en formación, asesorando empresarios, directivos. Es escritora, es divulgadora, tiene este libro, Entrena tu cerebro, con más de 10 ediciones y es además una gran divulgadora. Está en Instagram como Marta Romo, LinkedIn, tiene además un blog y ha sido además reconocida como una de las 10 personas más reconocidas en España generando contenido de LinkedIn, que seguiría contando cosas. Tiene además una gran vocación divulgadora, lo hace muy bien, es profesora de máster de desarrollopersonal.com y es CEO en VIA, ahí es nada. Marta, gracias por acudir a esta entrevista en la que vamos a hablar del manual de instrucciones del cerebro, así que bienvenida. ¿Lista? ¿Preparada? Muchas gracias, Sergio. Preparadísima, encantada y deseando de pasar este ratito íntimo entre tú y yo conversando juntos, aunque tengamos tanta gente por aquí. Pues vamos a por ello. Bueno, yo lo primero que te quería preguntar, a mí me gusta mucho esta expresión que tienes tú, Marta, que es la expresión de las neurotonterías. Entonces, vamos a empezar estas 5 claves para entender el manual del cerebro por estos mitos sobre el cerebro, ¿no? Estas neurotonterías, estas cosas que se dicen en un bar con una cerveza en la mano o en una comida familiar que decimos del cerebro. Así que yo te voy a preguntar cuáles son tus 3 neurotonterías favoritas. Así que con el número, si te parece, hacemos una eliminatoria y decimos con el número 3, ¿cuál es la mayor tontería que decimos sobre nuestro cerebro? A ver, con el número 3 luego vamos al 2 y al 1. Con el número 3, bueno, lo primero, este concepto no lo he creado yo, es de Molly Crockett, que lanzó una investigación hablando sobre las neurotonterías y yo pues lo he captado como buena divulgadora porque me parece súper potente. Entonces, en el número 3, yo hablaría de esto que se nos llena muchas veces la boca, de decir que hay que desaprender. Para poder aprender cosas nuevas hay que desaprender. Mentira, es absolutamente imposible, Sergio. No podemos desaprender. Nuestro cerebro está formado de tal manera que todas aquellas cosas que vamos aprendiendo a través de la percepción, la atención, pasan a la memoria de trabajo y como ésta necesita hueco y espacio para seguir aprendiendo, lo que hace es trasladarlo a la memoria a largo plazo y desde ahí no se desaprende. Como mucho podemos tener dificultades para acceder a ello, pero lo que sucede es que se convierte en una especie de puzzle. Todos nuestros aprendizajes van encajando unos con otros y es lo que llamamos ese proceso de aprendizaje que tiene que ver con lo asociativo, el aprendizaje significativo, ¿no? Cuando le damos significado. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que sí que podemos hacer es que para estar abiertos a nuevos aprendizajes tenemos que reajustar esos conceptos que ya tenemos que reconstruir y darle nuevos significados a aquellos aprendizajes más antiguos o más históricos que tenemos, ¿no? Pero todo lo que aprendemos es sustancialmente valioso para aprender cosas nuevas. Pero fíjate qué interesante, Marta, porque en este mes Transforma tu Vida, en el que estamos dando un montón de contenido sobre transformar tu vida, muchas personas quieren generar cambios significativos en su vida. Entonces, lo que tú nos estás diciendo es, no desprestigiemos, no miremos mal el aprendizaje que hemos tenido, sino que de alguna manera incorporémoslo para cambiar. Y yo te pregunto,
Una persona que quiere aprender a alimentarse mejor, Marta. Una persona que quiere tener una mejor relación con su pareja. Una persona que quiere tener una mejor relación con el dinero. Claro, si ya ha aprendido a malgastar el dinero, ha aprendido a regañar o a llevarse mal con su pareja o ha aprendido a comer mal, ¿cómo utiliza eso? A ver, explícanos esto en la práctica, Marta. Claro, todo ese tipo de hábitos realmente van a seguir ahí. Yo siento dar esta mala noticia, pero la clave está en entenderlo, entender que eso está ahí y que lo que tenemos que hacer es generar nuevos hábitos que suplanten lo anterior, ¿vale? Nuevos hábitos que en un momento dado nos hagan elegir por lo nuevo. ¿Por qué? Porque tiene más beneficios para nosotros, porque lo hemos reforzado. Entonces, sabemos que es imposible desaprender algo que está absolutamente interiorizado, habituado. No puedes desaprender a montar en bici, no puedes desaprender, o por ejemplo las adicciones, ¿no? Los adictos tienen que tener mucho cuidado y mucha precaución a lo largo de toda su vida. Entonces, lo que sí que podemos hacer es generar nuevos hábitos. Por eso, en procesos de cambio, de transformación, la clave es pensar cosas nuevas que quieres conseguir en lugar de pensar en lo que quieres dejar de hacer. O sea, nunca hay que pensar, quiero dejar de fumar. No, porque ahí lo que estás haciendo es darle más atención, refuerzo y agrandarlo todavía más, ponerlo como una figura importante para ti. Entonces, lo que hay que hacer es pensar en otra cosa diferente que te haga que ese hábito entre en desuso, ¿no? Pues voy a empezar a voy a empezar a tener una vida saludable haciendo bla, bla, bla. Y todo esto hará que llegue un momento que a medio plazo el tabaco te estorbe. Está muy bien. Perdón que se me había desconectado el audio, está muy bien. Marta, me dicen por ahí que hay eco, no sé si tienes tu audio del ordenador encendido, si es así, apágalo, si no, olvídate. Así que con el número 3 no podemos desaprender. Con el número 2, ¿cuál es la neurotontería que escuchamos con el número 2? Me lo has dicho tú, casi me lo has puesto a huevo, porque esto que has dicho de que la gente... el yo soy así, nunca cambiaré. Esto que a veces nos dicen... te dice el marido, la pareja, la mujer, cariño, tú me has conocido a mí así, pues ahora te aguantas. No. Llegáis esta tarde o esta mañana donde estéis en el mundo a casa y le decís a vuestra pareja, eso no es así, porque estamos absolutamente transformándonos y cambiándonos a lo largo de toda nuestra vida y desde hace poquitos años, de hecho, sabemos que el cerebro, además de generar nuevas conexiones, también puede generar nuevo tejido neuronal. No es fácil, pero es posible. Por tanto, siempre tenemos la oportunidad, la posibilidad de cambiar. Nuestro cerebro nos da esa oportunidad, pero claro, tenemos que saber cómo hacerlo, ¿no? Y hacerlo con convencimiento. Y muchas veces la gente dice, no, pero es que yo ya soy muy mayor, ¿no? Hablan de la edad. Y pues yo qué sé, con el tema de los idiomas, ¿no? Que es como un tema muy, muy habitual con la edad. No, claro, es que los niños... Bueno, efectivamente los niños tienen un cerebro muchísimo más plástico, su capacidad de aprendizaje es voraz, pero lo que tenemos en común y que los niños utilizan muy bien es, por un lado, la motivación tan grande que tienen por aprender porque está vinculada a su propia supervivencia. Entonces, si a ti, tengas la edad que tengas, te fuera la vida en ello, ¿no? En aprender un nuevo idioma, de repente te sueltan en Japón y te tienes que buscar la vida, tienes que empezar de cero, tal. Te digo yo que aprendes el idioma, ¿no? Mejor o peor, pero lo aprendes. Entonces, tenemos que aprender a identificar para superar esas barreras, ¿no? Que tienen que ver con el cambio en el aprendizaje, esa creencia de que no es posible. Y tenemos que tratar de vincular los aprendizajes casi que a la propia supervivencia, porque esto es lo que nos ayuda a ponernos las pilas, ¿no? Genial. Marta, me siguen diciendo que hay acople. No sé si te puedes poner unos auriculares inalámbricos conectados al móvil, sería fantástico. Mientras yo voy recopilando, ni te preocupes, Voy a buscarlos. No, ni te preocupes, me acaban de chivar que hemos superado la barrera de las 1000 personas conectadas, así que doy un refresco de qué estamos haciendo. Y aquí estamos entrevistando a Marta Romo, CEO de ViApp, experta pedagoga en neurociencia, autora del libro Entrena tu cerebro, profesora de neurociencia del máster de desarrollopersonal.com y además de una persona a la que tengo mucho cariño. Estamos dentro del evento transformatuvida.com. Si aún no estás apuntado, corre a apuntarte mientras esperamos a que Marta consiga sus auriculares inalámbricos para que no se acople. Me chivan que estamos ya en las casi 1100 personas, así que mientras te pones los cascos, refresco. Y estamos hablando hoy del manual de instrucciones del cerebro, de 5 ideas clave para aprender a manejar bien nuestro cerebro y para aprender a aprender, probablemente una de las habilidades más necesarias que necesitamos en el siglo XXI.
Así que, dicho todo esto, seguimos con las neurotonterías. ¿Cuál sería tu neurotontería favorita número 1? La number one, pues mira, ahora que estoy hablando de la atención, que es como el tema que más me apasiona y que estoy escribiendo ya el último libro sobre ello, me gustaría hablar de una que está en boca de todos. Y es el tema de que la atención tiene una duración determinada. Tratar de medirla y de acotarla y, de hecho, dar un número general para toda la población. Esto es una neurotontería supina. O sea, por ejemplo, y además es me alegra de que digas esto, me alegra escucharlo, porque yo llevo años escuchando esto y sé que es una bobada. Todos. Yo misma hace un par de años, cuando trabajaba el tema de la atención, hablaba de las curvas atencionales y tal, pero gracias a la ciencia, y esto es lo maravilloso, ¿no? Y esa apertura que tenemos que tener todos los que estamos en esto, siguen saliendo nuevas investigaciones y tenemos que muchas veces desdecirnos, pero bueno, así es la ciencia y así es la evolución, ¿no? Entonces, fíjate, en el 2015 creo que fue Microsoft que lanzó un estudio diciendo que más o menos eran 8 segundos. La atención realmente selectiva estaba en los 8 segundos. Pero claro, fíjate, el estudio que lanzó Microsoft estaba vinculado al tiempo de permanencia de una persona en una web. No, o sea, una web es una web. Una web no es una conversación. Una serie de Netflix no es una web. O sea, no podemos generalizar que por el mero hecho de estar viendo una web en cualquier otro contexto, donde hay motivaciones diferentes, donde hay otras personas, etcétera, etcétera, vayamos a generalizarlo. No tiene ningún sentido. Por tanto, este dato no funciona. Otro dato que se maneja, el de los 15 minutos. Mira, el dato de que la atención sostenida está en torno a los 15 minutos también es una neurotontería. Fíjate, esto viene de un estudio de 1978, el año en que yo nací, o sea, hace 43 años, también es verdad, que hizo un profesor observando a alumnos universitarios tomar apuntes cuando se cansaban y de ahí lo hemos extrapolado a toda nuestra vida y nos lo creemos, ¿no? Y el último, que ya es la pera de las neurotonterías dentro del bloque de la atención, es lo de las curvas atencionales. Que esto es, fíjate, esto es más grave, es del año 68. O sea, aquí ni habíamos nacido, de un profesor que se llamaba Lloyd, que sacó estas conclusiones observando y tomando notas sobre el comportamiento de sus alumnos. Conclusión, con la atención tenemos que empezar a relacionarnos de otra manera. Tenemos que conocer muy bien cuál es ese recurso atencional que cada uno de nosotros tiene y que es diferente entre nosotros y que en cada momento puede ser diferente porque le influye el metabolismo, cómo hayamos dormido la noche anterior, si hemos tomado más glucosa o menos, la motivación que tenemos por esa tarea, si hay una persona presente a nuestro lado o no. Influyen tantas variables que tenemos que abrirnos muchísimo más hacia este mundo, ¿no? Yo puedo decir, fíjate, Marta, que en mi experiencia esto que dices es verdad. Te lo cuento con una pequeña experiencia. Cuando yo empecé a hacer radio, a presentar el programa Pensamiento Positivo, en el que tú estuviste también hace un montón de años, no vamos a decir cuántos años, pero muchos. Se puede recuperar el programa en YouTube, por cierto, si a alguien le apetece. Y yo cuando entré en radio, lo primero que me decían era: tú no puedes tener a los invitados hablando más de 1 o 2 minutos, 3 es el suicidio, vas a acabar con tu programa de radio. Y yo, todo el que me decía esto, yo siempre le decía, digo, oye, ¿y no dependerá tanto de que preparemos bien la entrevista y de que lleve a gente interesante y de que lleve a buenos invitados y de que estas personas tengan algo que aportar? Y me decían, da igual lo que aporten, a los 2 o 3 minutos la gente desconecta. Y pensaba yo para mí, será en tu programa, porque en el mío no. Y el tiempo me dio la razón. Y bueno, tú lo viste que el programa fue un antes y un después en muchos sentidos en la radio. Y fíjate que te puedo decir que es verdad. Y yo me la jugué, no sabía tanto cómo se oye, hace muchos años de aquello, pero me la jugué y yo decía, si decimos algo interesante, las personas se quedarán. Si decimos algo que aporta valor, las personas se quedarán. Así que sé por experiencia que es verdad. Bueno, 3 neurotonterías. La atención tiene una duración y una curva. Yo soy así, no puedo cambiar. No se puede desaprender. Realmente podemos aprender. Así que vamos a ver cómo aprender. Y tú, el segundo punto que quiero trabajar contigo es este tema que tú trabajas, que es el de los botones de nuestro cerebro. Entonces tú me decías, oye, que hay unos botones que si sabemos activarlos, nuestro cerebro funciona mucho mejor. Y yo te quería preguntar por algunos de ellos. Por ejemplo, este botón que tú hablas de hacia adentro, hacia afuera. Vamos a imaginarnos que es un botón que tiene un on y un off. Y tú dices,
oye, que tienes que saber que tu cerebro tiene un botoncito que es hacia adentro, hacia afuera. Explícanos esto, Marta. Siempre en el contexto de personas que están en este evento transformatuvida.com, de personas interesadas en desarrollo personal que, insisto, quieren mejorar su salud, sus relaciones, su dinero. A ver, ¿para qué sirve este botoncito? Cuéntanos. Bueno, este botoncito, como tantos otros que hay, que además a mí me parece como algo, está explicado de una manera muy, muy sencilla, muy divulgativa. Realmente sabemos que no hay un botón, pero es una manera de que lo entendamos. Gracias por aclararlo, Marta. No, es que, Sergio, lo digo porque hace no mucho tiempo una persona me dijo, oye, ¿dónde se ubica exactamente este botón del cerebro? ¿No? O sea, imagínate. Por eso a veces digo, bueno, voy a aclarar las cosas porque como lo digo con tanta rotundidad, parece que son así, y no son tal cual, ¿no? Son historias, metáforas. Pero bueno, este botoncito en concreto tiene que ver con este concepto de que no se puede estar en el mismo, o sea, en distintos lugares al mismo tiempo, ¿vale? No puedes estar hacia afuera y hacia adentro a la vez, ¿vale? Es absolutamente imposible. O estás en introspección o estás en atención externa, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de atención plena, que realmente la atención plena lo que hace es incluir estos dos conceptos de alguna manera, bueno, un poco simplificado, lo único que estamos haciendo es un baile entre estar afuera, adentro, afuera, adentro. Entonces tenemos que aprender a bailar con nosotros mismos y con nuestro entorno. Esa es la clave. Y fíjate que esto es muy interesante en el mundo del aprendizaje. Cuando hablamos de superaprendizaje, cuando hablamos o utilizamos técnicas de aprendizaje acelerado, lo que estamos haciendo precisamente es utilizar y manejar este botón. Aplicar metodologías que tengan que ver con la atención, con aprender cosas de fuera adentro y utilizar metodologías que tienen que ver con la introspección. Esto que tiene que ver conmigo, cómo me afecta, cómo estoy yo, dónde lo ubico, cómo lo veo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues así con todo, aprender a bailar, ¿no? Y a manejar este momento. Marta, esto como un ejemplo. Fíjate, los más de 1000 alumnos que tú tienes también en tu asignatura del máster, ¿cómo se manejan con esto? Oye, quieren aprender en tu asignatura de neurociencia. ¿Cómo es esto de estar hacia afuera, estar hacia adentro? En la práctica, aterrízamelo, Marta, porfa. Sí, pues mira, por ejemplo, en una conversación o en las sesiones que tenemos de Q&A, donde me hacen preguntas que son súper divertidas, la verdad es que me gusta mucho el formato, pues yo ahí lo que les invito es en este caso, ¿no? Para manejar este botoncito ellos están atendiendo, están además súper atentos siempre, están con sus preguntas, tal, yo estoy explicando cosas, entonces están hacia afuera. Están con la atención a tope, ¿no? Después, ¿qué hay que hacer? Silencio mental, silencio exterior y empezar a ver qué tiene que ver esto conmigo, qué sensaciones me provoca, alguna vez he vivido algo similar, tengo alguna dificultad en este sentido. Entonces, por ejemplo, incorporar el silencio cuando estamos en un entorno de aprendizaje con otras personas, incluso con un facilitador, con un formador, es maravilloso. A mí me gusta mucho hacerlo. A veces la gente se incomoda o tal, pero bueno, puedes lanzar alguna pregunta para activar ese botón de hacia adentro, para que el aprendizaje sea mucho más significativo para esa persona, ¿no? Mira, fíjate que, a ver si es esto que yo hago de manera... Esto no estaba preparado, pero yo de manera intuitiva siempre en mis formaciones, cuando acabo un bloque, siempre digo, apúntate 3 ideas que te hayas llevado de este bloque. ¿Sería eso? O sea, como hacia afuera, hacia adentro, ¿sería esto? Eso es. Hacer o al acabar de ver una película, o al acabar de ver una película, ¿qué me llevo yo de esta peli? O al acabar de leer un libro, ¿qué me llevo yo de este libro? ¿Sería eso? Por ejemplo, incluso yo soy más partidaria de trocear la atención, no al acabar un libro, sino cada vez que dejo el libro por un momento o cada vez que estoy leyendo algo que me ha generado una sensación o me ha generado una inquietud o ha venido una distracción. Incluso las distracciones muchas veces vienen para darnos mensajes sobre lo que necesitamos, ¿no? Entonces, estar un poco pendiente de todo esto, ¿no? Estoy atendiendo, estoy leyendo este libro, estoy viendo esta serie, pero también, de vez en cuando voy hacia adentro y digo, esto me afecta, ¿no? Pues voy a parar y voy a escuchar esto que me afecta. ¿Qué tiene que ver conmigo, no? Y así es como logramos que esto que está entrando, ¿no? Por todos tus sentidos se filtre, sea filtrado, o sea, no entre como un embudo, sino que entre como un filtro que tú elijas y que puedas vincular con las cosas que tienen que ver contigo, ¿no? Muy interesante. Y muy parecido a este, Marta, es el siguiente botón que nos hablas, que es el de simpático para simpático. Que nadie se asuste. Vamos a introducir palabras nuevas, pero ahora las explicamos. De todas maneras, si no acordaros de Wittgenstein, los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro propio mundo. Así que cuanto más palabras incorporemos,
mejor. Explícanos esto del botón de simpático parasimpático. Sí, pues este es otro botoncito más que tiene que ver mucho con cómo estamos a nivel energía, ¿vale? Con alta intensidad, con alta energía o con menos energía. Todo lo que tiene que ver con la alta energía es la activación simpática, ¿vale? El sistema simpático. Y a mí me gusta mucho representarlo para que luego nos acordemos todos con este gesto, ¿no? De ponemos el dedo hacia arriba, ¿no? Aquí como los emperadores romanos, pues aquí perdonamos la vida, ¿no? Hacia arriba. Entonces, lo que quiere decir es que todo se eleva. Cuando activamos la activación simpática, estamos más rígidos, más erguidos, abrimos los ojos hacia arriba, cabeza arriba, abrimos la boca para hablar, levantamos la mano para preguntar, nos movemos, hay como cierta actividad, cierta inquietud, ¿no? Es lo que llamamos un estado físico, un estado mental y un estado emocional muy favorable al aprendizaje, ¿vale? Hiperactividad, ¿vale? En el aprendizaje, hiperactividad. Te encuentras con personas que a lo mejor te están haciendo preguntas antes de que termines de hablar y van muy rápido, muy rápido. Y no, el aprendizaje necesita tiempo. Por eso los silencios, por eso estar hacia adentro, por eso hay que respirar, ¿no? Porque necesitamos tiempo. Y ahí entra en juego el sistema parasimpático, que es todo lo contrario, cuando el dedo hace así, ¿vale? Todo hacia abajo, los hombros hacia abajo, se nos cae la cabeza, necesitamos apoyar la mano, se nos cierran los ojos, nos cuesta preguntar porque estamos con poca energía y poco a poco vamos como deslizándonos por la silla, ¿no? Hacia abajo. O sea, si por él fuera nos tumbaría directamente, ¿no? Entonces, cuidado porque cuando estamos mucho tiempo en esa hiperpasividad, de alguna manera el mensaje que estamos enviando a nuestro cerebro es que estoy cansado, necesito dormir o es hora de dormir y nos desconectamos nuestra atención, ¿no? Entonces, bueno, estos botoncitos tampoco pueden estar a la vez. O estoy en simpático o estoy en parasimpático. O estoy hacia arriba o estoy hacia abajo. Y entiendo que hay que irlos cambiando a diario. Es decir, tener todos los días un rato de simpático, un rato de parasimpático, dicho de otra manera, un rato de actividad, un rato de pausa, ¿correcto? Constantemente, o sea, aquí es súper importante el movimiento y el combinar el estado físico de, bueno, pues de quietud, de estar sentado en una oficina, en un despacho, en tu habitación, con levantarte y hacer una pausa activa, ¿no? Porque ahora mismo que estamos mucho trabajando en remoto y casi no nos movemos, aparte que es malísimo a nivel físico, ¿no? Es muy perjudicial para nuestra propia atención, para nuestra propia energía. Entonces, movernos, levantarnos. Yo, por ejemplo, recomiendo, pues eso, tienes una reunión telefónica, pues hazla dando un paseo. Sí, y la gente dice, no, pues que no puedo salir. Bueno, pues pasea por tu casa, o sea, es que no hay excusas, o sea, necesitamos ese movimiento. O yo, por ejemplo, mi marido muchas veces cuando hace pausas lo que hace es que se sienta y toca algún instrumento, toca la batería, que tenemos aquí una batería, toca el piano, la guitarra, bueno, eso es movimiento también, ¿no? Entonces, cada uno que encuentre esa manera de moverse, de tener esas pausas activas para combinarlas con el estado habitual que tenemos últimamente de estar muy paraditos. Acabamos de superar las 1.300 personas, rebobino, estamos hablando con Marta Romo, divulgadora, pedagoga, estamos hablando de cómo activar o de cómo conocer el manual de instrucciones del cerebro para aprender a manejarlo. Hemos hablado de 3 neurotonterías, hemos hablado de que no se puede desaprender, que eso es un error, hemos hablado de que esto de que no se puede cambiar también es un error, hemos hablado de que la duración de que la atención tiene una duración y de que es un error. Estamos ahora con la parte de botones de nuestro cerebro y ya hemos hablado de un par de botones, del botón de hacia adentro, hacia afuera, y que hay que saber combinar los dos para poder aprender. Hemos hablado del botón de lo simpático y el parasimpático, de la actividad y la pausa, y que a nuestro cerebro necesita esto para aprender. Y hay un tercero, y con esto cerramos el tema de los botones, del que me gustaría que hablaras. ¿Cuál sería tu tercer botón favorito para activar el aprendizaje, Marta? Pues mira, sin duda el rey de todos, que es circuito de amenaza versus circuito de recompensa. Y la propia palabra lo indica, cuando tú activas el circuito de recompensa, te sientes recompensado, quieres más de eso, ¿no? Entonces, el aprendizaje está muy vinculado con esto, ¿no? Con la activación del circuito de recompensa, que lo que hacemos cuando estamos ahí es generar mucha dopamina. Y la dopamina
es la hormona del aprendizaje, el pegamento de la memoria. O sea, necesitamos experimentar estas sensaciones de recompensa, de que nos dan seguridad, que nos motivan a seguir, ¿no? Para eso necesitamos percibir que no hay ninguna amenaza a nuestro alrededor. Por tanto, tranquilidad, generar un contexto favorable para las interrupciones, por ejemplo, son muy perjudiciales para la activación de la recompensa, porque es como de repente una pequeña amenaza, ¿no? Y entonces ahí se enciende el otro botón. Como no pueden estar a la vez, ¿qué pasa cuando encendemos el circuito de amenaza? Bueno, pues como su nombre indica, estamos pendientes de alrededor a ver qué puede pasar, porque puede haber algo que ponga en peligro nuestra propia supervivencia, ¿no? Y eso hace que los recursos atencionales, los recursos que tienen que ver con la memoria, con todos los recursos cognitivos, se diluyan porque estamos utilizando todos nuestros recursos en estar pendientes de cualquier dificultad, cualquier amenaza. Por tanto, pero, sin embargo, las amenazas nos hacen aprender más rápido, ¿no? O sea, de alguna manera, cuando estamos en una situación de estrés voluntario, incluso involuntario, o sea, muchas empresas han salido adelante, Marta, tú lo sabes como asesora de empresa que eres, en situaciones de crisis, donde el equipo se ha puesto las pilas, donde no sé, el equipo directivo ha escogido una estrategia muy creativa, nueva. O sea, que parece, sin embargo, que cierta amenaza es positiva. Sí, pero fíjate, yo lo he vivido además con mi propia empresa, pero esto tiene una fecha de caducidad, ¿vale? Esto no es sostenible en el tiempo, porque, y es lo que nos ha pasado a todos durante esta pandemia, que ha sido mucho tiempo con la amenaza activa, con esa presión, con el tener que darlo todo, pum, 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 y ha llegado un momento que yo lo estoy viendo desde finales del año pasado, enero, febrero, las empresas están empezando a pedirnos temas vinculados con la salud mental, con la fatiga. La gente está cansada, fatigada, desmotivada, problemas de atención, o sea, es tremendo. Entonces, no podemos estar en amenaza mucho tiempo. La amenaza se puede utilizar a nuestro favor en un entorno de aprendizaje, pero en pequeñas dosis, ¿vale? Un poquito de cortisol, un poquito de adrenalina en pequeñas dosis. Por ejemplo, poniéndonos retos, desafíos nosotros mismos, ¿vale? Pero siempre a corto plazo. Cosas pequeñas que además nos fuerzan a superarnos y nos dan el subidón cuando las conseguimos. Y ahí recompensa de nuevo, ¿no? Y luego con los tiempos, jugando con los plazos. Si tú acortas los plazos, activas la amenaza. Entonces, se puede jugar con eso, pero con precaución. No es algo que debe estar mantenido, sostenido en el tiempo. A no ser que te puedas permitir el lujo de después hacer un descanso vacacional prolongado para recuperarte, ¿no? Pues yo, Marta, creo que tengo cierta adicción a buscarme autoamenazas de manera gratuita y voluntaria, y te diré que me dan hasta cierta felicidad, pero también es verdad que luego hay que saber descansar. O sea, que parece que al cerebro lo que le gusta es un poquito de amenaza, un poquito de recompensa. ¿Esto sería recomendable intradía, dentro del día también? O sea, todos los días me pongo un poquito de amenaza, todos los días me doy un poquito de premio. ¿El cerebro funciona mejor así? Sí, todos necesitamos, fíjate, cuando hablamos de qué necesita nuestro cerebro para funcionar mejor, para el alto rendimiento, pues obviamente necesitamos la recompensa, necesitamos estar tranquilos, la calma, la paz, pero también necesitamos los retos y el desafío. Si no, nos aburrimos, ¿no? Y, por tanto, estos botones, al final, fíjate que hemos hablado de ellos como si fueran, en todos los casos, botones que hay que andar pulsando todo el tiempo, ¿no? Ese baile de hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado, hacia el otro. Y tener esa habilidad de saber cuándo pulso uno, cuándo pulso otro para mí, y cuándo pulso uno y cuándo pulso otro para los demás, ¿no? Porque, fíjate, en una conversación, vamos a pensar en una conversación de pareja. Si yo le digo a mi marido, cariño, tenemos que hablar, estoy activando su botón de amenaza. Y no he gritado, no he dado ningún golpe, no hay ningún trueno, simplemente con mis palabras. O sea, que con las palabras también podemos ser violentos en ese sentido, ¿no? ¿Y cómo lo he hecho? Pues generando una incertidumbre. Le digo que tenemos que hablar, pero no le digo de qué. Bueno, esto lo hacemos muchísimas veces, ¿no? Y con nuestros equipos, con amigos. Sí, bueno, ya hablaremos de esto, mañana quiero hablar contigo. Oye, no, concrétalo, porque estás encendiendo el botón de la amenaza innecesariamente en la otra persona. Otra cosa es que lo quieras utilizar a propósito, pero si no es así, fuera. Listo. Hay otro concepto que manejas, que sería como la tercera gran idea que vamos a manejar hoy para este manual de instrucciones del cerebro. Ya hemos aprendido pues algunas de las chorradas, de las neurotonterías que decimos sobre nuestro cerebro. Hemos aprendido a manejar 3 botones metafóricos de nuestro cerebro.
y me gustaría que nos hablaras de la agenda arcoíris, que es un concepto que aprendí contigo y que me parece útil y que creo que nos puede ayudar a manejar mejor nuestro cerebro. Explícanos qué es esto de la agenda arcoíris. Sí, bueno, de nuevo este concepto yo lo he transformado basándome en las investigaciones de David Rock, de Daniel Siegel, que aquí hicieron un trabajo excelente, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención porque fue el primer encuentro que tuve en profundidad con la neurociencia vinculada al mundo del liderazgo, del aprendizaje y todo esto, ¿no? Y me ayudó mucho porque lo apliqué en mi propio día a día, en mi propia vida, en mi propia agenda y fue increíble. Además fue un momento en mi vida en el que tuve dos empresas a la vez funcionando, escribí un libro, bueno, fue como un momento de alta productividad y de alta creatividad que yo creo que lo pude hacer gracias a esta combinación de actividades en mi día, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave para llegar a este punto? Pues mira, la clave es tener agendas variadas en términos de distintos estados mentales. No puedes estar todo el día con un mismo estado mental, porque lo que consigues así es tener una mente muy rígida. Seguro que los que nos estáis escuchando os pasa esto, ¿no? Te levantas, te despiertas, te levantas, empiezas con tu actividad y sigues bostezando, sigues con sueño, por ejemplo, ¿no? Te has quedado enganchada en la actividad anterior que era dormir. O tienes una discusión de tráfico, vas con el coche, discutes con alguien, tal, llegas a casa y sigues cabreado. O has tenido un día estresante y luego estás con tus amigos tomándote algo, lo que sea, y sigues en el trabajo, ¿no? Entonces, eso te habla, es un indicador de una mente rígida, de que has estado y que estás habitualmente demasiado tiempo en el mismo estado mental. Entonces, ¿cómo conseguimos esa presencia de estoy aquí y estoy aquí con mi mente, con mi cuerpo a 100%, ¿no? Pues con esta variedad de actividades, siendo capaces de alternar, ¿no? Entonces, la agenda arcoíris es ese concepto. Yo lo llamo arcoíris porque yo en mi caso con el móvil, hoy en día se puede hacer porque casi todos tenemos la agenda en los móviles, pero te pones categorías con colores en distintos tipos de actividades y lo que tienes que hacer, yo lo que chequeo es que en un mismo día tengo que tener distintos colores. Si lo veo todo el mismo color, malo. Malo por ociosidad o malo por exceso de desafío o de multitarea. Y sin embargo, Marta, mi experiencia es que cuando me enfoco en un tema durante muchas horas, mi productividad se dispara. Yo, por ejemplo, los 7 libros que he escrito, los he escrito en lo que yo llamo, como sabes, microjubilaciones, que básicamente es que me aíslo típicamente en una casa frente al mar o en la montaña y me encierro una serie de días fuera del planeta Tierra, concentrado a razón de 12, 14 horas al día sacando el libro adelante. No, sí. Y mi cerebro, yo tengo la sensación de que funciona bien, pero podría estar equivocado, no lo sé. No, funciona bien. Yo también tengo esta experiencia y muchos amigos que son autores también. Y de hecho creo que es la manera de ponerte realmente a poder escribir un libro, hacer algo así. Pero fíjate qué curioso, tú has generado un contexto para que eso suceda. Te has preparado para ese momento. O sea, tú lo que estás haciendo ahí, o sea, para trabajar con la creatividad a ese nivel, hay que pensar como los atletas olímpicos, ¿no? Que se pasan un montón de meses y meses y meses preparándose para ese momento en el que lo van a dar todo, ¿no? Y van a por la medalla. Bueno, pues eso es lo que tú haces, eso es lo que hacemos. Tú seguramente estás un montón de tiempo en tu cabeza con la idea del libro, que si el índice, buscando cosas, leyendo otros libros, hablando con gente, ya te estás preparando, ¿sí? Luego desconectas del libro, luego te quejas diciendo, madre mía, a ver cuándo me pongo, qué desastre, no sé qué. Luego vuelves al libro, luego vuelves a hablar, o sea, todo este movimiento lo que está haciendo es preparar tu cerebro para esa tarea, para ese momento, porque sabes que el objetivo es escribir un libro, lo tienes clarísimo. Y luego lo que vas haciendo además es liberarte un tiempo, un espacio mental de trabajo y un espacio físico de trabajo. Tú mismo lo dices, te vas a la naturaleza, al campo, a la playa, yo hago también lo mismo, necesito retirarme de ese contexto que para mí tiene que ver con mi día a día, con el estrés, con la multitarea. Es un contexto que para ti es significativo en ese momento y es una especie de anclaje para tu creatividad. Y cuando tú te has preparado durante todo ese tiempo para esos poquitos días, que además sabes que es un tiempo limitado, porque de hecho has hecho una reserva, no dices, bueno, me voy y no tengo billete de vuelta o no sé cuánto, no, has alquilado una casa, un hotel, sabes cuándo vas a volver, sabes el tiempo que tienes, has programado tu cerebro al 100% para que eso suceda, para que te pongas creativo. Y así es cuando mejor funcionamos. Y además, sin saberlo, Marta, he activado 2 botones. El botón de amenaza, como no lo tenga acabado este día,
me matan en la editorial y el botón recompensa, qué planazo irme frente al mar a escribir un libro. Vamos con la idea 4, que es esta, que estuvimos charlando y que me parece muy interesante, que es todo lo que tiene que ver con revisar nuestras creencias sobre nuestra capacidad de aprendizaje. Y me gustaría que habláramos un poco de creencias, que las revisáramos las más importantes. Le voy a proponer que revisemos 2 o 3 para que aprendamos a manejar bien nuestro cerebro. En este sentido, yo te he escuchado en ocasiones hablar de la importancia de la autoimagen. Y yo te pregunto, ¿qué carajo tiene que ver, Marta, las creencias que yo tenga de mi autoimagen, de la persona que yo soy, con mi capacidad de aprendizaje? Explícanos esto, porque creo que va a ser un bombazo. Sí, bueno, esto es que es absolutamente básico. Parece que la autoimagen solo es importante en lo que tiene que ver con, pues, con la autoestima o con el trabajo, o con las relaciones, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia emocional, todo esto. Pero al final, la imagen que tienes de ti mismo en cuanto a aprendedor, aprendiente, aprendí, va a condicionar tu estado mental para el aprendizaje, tu predisposición al aprendizaje. Lo que os decía antes, si una persona dice, yo no me veo ahí, yo esto no lo voy a conseguir, yo esto no, por ejemplo, tocar un instrumento, si ya no te ves, si tú ya no te ves ahí, si no eres capaz de proyectarte en esa situación, habiendo incorporado ese aprendizaje, no lo vas a conseguir, no lo vas a aprender. Esto nos condiciona mucho, porque el cerebro funciona mucho proyectando, preparándose para la tarea. Y esto nos prepara para la tarea. El hecho de tú verte proyectado, ver tu propia imagen, ¿no? Trabajar la visualización, los tablones de sueños, ¿no? Que tú los trabajas muy bien. El tema de las afirmaciones. Yo trabajo mucho con afirmaciones, con identificar cuáles son esas verdades sobre ti mismo, ¿vale? No se trata de ponerte cosas en plan, soy maravilloso, soy fuerte. Yo cuando veo a veces estos vídeos que digo, bueno, qué chulo ver al niño decirse esas cosas, pero es que a lo mejor no se siente así, o eso para qué, ¿no? Hay que proyectar hacia algo, no en general, porque si no el cerebro no se lo cree, no es una verdad. El cerebro ama lo concreto, ¿verdad, Marta? Lo concreto, efectivamente. Entonces, oye, para esto exactamente. Yo el año pasado, por ejemplo, me propuse ponerme las pilas con el tema del marketing digital y tuve que hacer un entrenamiento en este sentido brutal porque no me veía. Entonces, trabajé mis verdades, las transformé en afirmaciones, me las grabé en un audio con el móvil y estuve durante todo el mes de enero y febrero y marzo, os lo prometo, escuchando mis afirmaciones todos los días. Y en mayo disparé, me puse a hacer cursos, me puse en la moto y en menos de un año conseguí crecer 50.000 seguidores, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Que era para mí algo nuevo, ¿no? Yo estaba en LinkedIn y tal. Entonces, y merecidos, Marta, y bien merecidos. Muchas gracias. Pero yo soy consciente de que eso ha sido un trabajo de mentalización, de verme, de trabajar la imagen y de proyectarlo. O sea, tú lo que estás diciendo es, si yo me visualizo, si tengo si tengo la imagen adecuada de mí en el futuro, mi cerebro aprenderá más rápido para conducirme a ese sitio. ¿Esto es lo que me estás diciendo? Eso es, porque el cerebro lo que en los aprendizajes lo que busca es dar coherencia todo el tiempo. Entonces, si tú tienes una imagen que no es favorable hacia ese aprendizaje y te diriges hacia el aprendizaje, el cerebro dice, no encaja. Entonces va a hacer todo lo posible porque no vayas ahí. Claro. O sea, nuestro cerebro todo el tiempo está buscando significados, coherencia. Bueno, en comunicación lo vemos. Yo cuando aquí la gente empieza a preguntarte, no, pues ¿qué gestos hay que hacer para ser creíble? No, es que no hay que impostar nada, lo que tienes que hacer es ser auténtico. Claro, porque el cerebro va a buscar la coherencia todo el tiempo. En cuanto detecta una incoherencia, cortocircuito y allá que no voy, no me lo creo, no. Entonces, bueno, esto es un tema súper importante que además a mí muchas veces me da mucha pena porque yo a veces voy a colegios, aunque no trabajo en el entorno educativo, que me gusta, pero sí que de vez en cuando trabajo con profesores, con niños y me da mucha pena que estos temas no se trabajan a edades tempranas. No se enseña a esos niños a proyectar sobre cosas concretas y es un trabajo que nos ayuda a avanzar mucho más rápido, a que el aprendizaje sea mucho más acelerado. Porque estás programando tu cerebro para ello. Completamente de acuerdo. Es que a mí me sigue costando entender, y esta es parte de la razón por la que dirijo masterdesarrollopersonal.com, por la que hago estos directos, por la que llevo 10 años subiendo casi 800 vídeos o 900, yo no sé ni los que hay, porque es que mi cerebro sigue sin comprender cómo es posible que estas cosas de las que estamos hablando, que son tan básicas, tan fáciles de comprender, porque fíjate que en una hora hemos tratado ya un montón de ideas y hay muchas más, pero son muy fáciles, y que sigamos sin ponerle foco en nuestras familias,
y en nuestras empresas a esto. Y es verdad que la capacidad de aprender es probablemente una de las capacidades, desde mi punto de vista, más importantes que tenemos que tener en el siglo XXI. Oye, nos hablabas de la importancia de pedir ayuda. Esa es otra creencia. Tenemos la creencia de que tenemos que hacerlo todo nosotros. Y, sin embargo, pedir ayuda parece fundamental. Yo normalmente, Marta, suelo decir que el único sitio del planeta Tierra donde pedir ayuda está mal visto es en el colegio y en el instituto y en la universidad. E incluso tiene un nombre peyorativo con el que los profesores han bautizado a esto, que le llaman copiar. En el planeta Tierra, en la vida real, en la empresa, en la familia, en la salud, en todo, los seres humanos pedimos ayuda. A mí no se me ocurre tomar una decisión en mi empresa como CEO de mi empresa sin pedir ayuda. Y sin embargo, Marta, yo sé que te he escuchado muchas veces que hablas de que hay la creencia de que yo no tengo que pedir ayuda y esto lastra nuestro aprendizaje. Me gustaría que nos hablaras un poco de esto, Marta. Sí, hay una vinculación, hay una imagen que está muy generalizada con respecto a esto, que es el aprendizaje, es como que está vinculado al estar solo, al sentimiento de soledad. De hecho, si todos pensamos en cómo estudiábamos cuando éramos pequeños, adolescentes, tú solo en tu habitación. Hay gente que se va a las bibliotecas, que lo necesita y tal, y dices, jo, pero si están todos ahí callados, ¿por qué lo hacen? Por el efecto de atención compartida. Esto, cuando tú ves a una persona concentrada, esto se contagia, neuronas espejo, en ti se despierta, se dispara, ¿no? Entonces, hay que aprender a superar este sentimiento de soledad que parece que está vinculado al hecho de aprender. Aprendemos mucho mejor en comunidad. Sabemos que además que la mejor manera que tenemos de aprender es contándoselo a otra persona. Por tanto, por Dios, si sabemos que esto es así, ¿qué hacemos aprendiendo solos? O sea, a mí, por ejemplo, yo me doy cuenta que cuando doy una sesión, esta mañana he dado una conferencia, me ha ido muy bien, pero ahora mismo estoy hablando contigo y estoy aprendiendo muchas más cosas porque es una conversación contigo. Entonces, no se trata de hablar solos, sino de que haya interacción, de que haya esa conversación. Y eso solo lo logramos cuando estamos acompañados. Entonces, aprendizaje en comunidades, aprendizaje de la mano de un mentor o una mentora, o sea, aprender a pedir ayuda, preguntar, o sea, mejor pedir perdón que pedir permiso. La herramienta del Mastermind, yo hoy he estado con mi grupo de Mastermind y es que es una herramienta fundamental. La proponemos, como sabes, en el máster. Y es una de las cosas que de verdad que yo insto, y de hecho hay una parte en el máster que es solo de cómo tener tu propio mastermind, porque es que para mí ha sido esencial. Y mira que yo me he hecho años de Forrest Gump, pongo la metáfora de Forrest Gump como de que un día le apeteció empezó a correr y se tiró no sé cuántos años. Y yo hubo un día que dije, voy a correr, pum, me puse a correr. Pero luego es verdad que cuando empecé a hacerlo con mi grupo de mastermind, acompañado junto a otros profesores, como estamos ahora toda la comunidad, es como que de repente me lo paso mucho mejor y además creo que aprendo más, o sea... Es que es como mucho más divertido en todos los sentidos. Sí, Valmero, está en mi experiencia. Creo que tú has sido un Forrest Gump en muchos aspectos de la vida. Has tirado para adelante en muchas cosas, has sido ahí muy pionero, la verdad. Pero es verdad que en esto, mira, nosotros desde hace bastantes años también, no sabría decirte, pero en DIAP, en mi empresa, utilizamos, ahora ya no tiene ese nombre, ahora lo llamamos Mastermind también, pero en su época lo llamábamos sesiones clínicas, que tenía un nombre un poco horrible, yo ahora cada vez que lo pienso digo, qué horror, porque es una metodología que venía del ¿cómo se llama? Del mundo médico, de las supervisiones médicas, un grupo donde se trabajaban pues, casos reales y entre todos pues entonces, bueno, esta metodología llevamos aplicándola en empresas muchísimos años y lo curioso es que luego los directivos eso se lo llevaban cuando terminabas una sesión o tal, siempre te decían, no, lo que más me llevo de hoy es la metodología para hacerlo con mi equipo en las reuniones, ¿no? Entonces es algo que cuando lo pruebas, cuando te atreves a pensar en voz alta y a compartirlo con otra persona y a mostrarte vulnerable en el aprendizaje, porque esa es la clave. Cuando estás delante de otra persona, a lo mejor tienes que reconocer que no tienes ni idea de algo o que no te has enterado o que se te ha ido la atención un momento, que te has despistado. O sea, reconocer todas estas vulnerabilidades te van a ayudar muchísimo a fijar y aprender mucho más, ¿no? Y yo creo que ahí también hay algo que tenemos que explorar. Marta, es que se me ha olvidado una cosa. Estábamos hablando de lo del aprendizaje colectivo del no sé qué y me he acordado que es que se me ha olvidado. Iba a decir al principio del directo que íbamos a regalar 3 cursos de la ley del espejo y a lo largo de lo del Mastermind, fíjate cómo funciona el cerebro, me he acordado de lo de verte en el otro y digo que se me ha olvidado. Recuerdo 3 personas que vamos a sortear entre todas las personas que compartan este directo en sus redes sociales.
mañana por la mañana vamos a sortear 3 cursos gratis de leydelespejo.com. Seguro que me regañará luego mi equipo porque se me ha olvidado decirlo al arrancar, pero si todavía quieres participar, acabamos de superar, por cierto, Marta, las 1.700 personas conectadas en este momento. Así que de entre todas estas, las personas que lo compartan en redes sociales, mañana a primera hora regalamos 3 cursos de leydelespejo.com. Así que si te apetece compartirlo con algún ser querido, lo pones en redes sociales y lo compartimos. Y luego hablabas también, Marta, de otra creencia que tiene que ver con el propósito. Todo este tema de las creencias que tenemos para aprender, parece que cuando hay propósito, sabes que yo soy un gran defensor de la idea de propósito también. Me gustaría que nos hablaras del propósito y de la importancia del propósito para aprender. Aquí barro para casa, porque es que es una de las ideas esenciales que comparto en todas mis formaciones. La idea de ten propósito, porque eso te va a articular la vida, te va... Y mira, yo en mi propia experiencia, es verdad que desde que tengo propósito claro en mi vida, es como que todo lo que me pasa me sirve para aprender. Es como que suceda lo que suceda, lo cojo, pero me gustaría escuchar tu punto de vista de cómo funciona el cerebro cuando hay propósito. Y pues vamos a hablar de 2 cosas. La primera tiene que ver con que el propósito, obviamente, cuando hablamos de propósito estamos pensando en algo que tiene que ver con el largo plazo o medio plazo, con el futuro, algo que es proyectivo, ¿no? Y que puede ser algo grande, ¿no? O no tiene por qué. Pero yo también me gustaría invitar a toda la gente que ahora nos está escuchando a empezar a traer el propósito a la vida cotidiana. ¿Cómo se hace esto? En cada decisión que yo tomo, en cada momento vital en el que tengo que decidir si bebo agua o bebo un refresco, puedo poner mi propósito. ¿Cuál es mi propósito? Y a mí esto también me ha cambiado muchísimo, me ha ayudado muchísimo a enfrentarme el día a día y vivir el día a día con sentido, incluso cuando de repente el propósito se tambalea o cosas así, ¿no? Entonces, el propósito se puede vivir también en lo cotidiano con cada decisión que tomamos, planteándote esto contribuye a mi propósito o no, o cuál es mi propósito con esto, ¿no? Y luego otro concepto que es muy útil y que yo esto lo he aprendido de uno de mis socios y colegas, que se llama José Conejos, que es un pedazo de maestro, pues tiene que ver con dónde pones realmente tu energía vital, en términos, hablando de propósito, ¿no? Porque puedes vivir desde el propósito, ¿vale? O puedes vivir desde la expectativa. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vivimos desde la expectativa, estamos poniendo la energía y la atención todo el tiempo fuera. ¿Qué esperan los demás de mí? Que en términos, hemos estado hablando de los temas académicos, ¿no? ¿Qué esperan mis padres? Que saque las notas, ¿qué espera este profesor? ¿Qué tengo que hacer para que mis amigos me acepten? Estar todo el tiempo pendiente de las expectativas, ¿no? ¿Qué quiere mi audiencia? Que está muy bien pensar qué quiere tu audiencia. Está muy bien, ¿no? A la hora de vender cosas. Hay que conocerlo. Pero la energía tiene que ir desde dentro. Porque si tú te relacionas y tomas decisiones y te mueves desde esa energía que está fuera, desde las expectativas, te quedas sin energía. La energía se queda fuera. Pero si cada decisión va desde esa energía interna, desde tu propósito, como la energía se queda dentro, se va agrandando y encima la puedes compartir desde ahí, ¿no? Entonces, cuando te encuentras con una dificultad desde la expectativa, te vuelves loco porque no sabes qué quiere el otro, no estás en su cabeza, ¿no? Pero si vas desde el propósito, simplemente comparar, encender ese botoncito de la introspección, respirar, tomarte el tiempo que necesites y volver a contactar con ello, te ayuda a volver a continuar, ¿no? Entonces, para mí esto también es muy importante, ¿no? Desde dónde vives, desde la expectativa, desde el propósito. Tu energía está fuera, tu energía está dentro. Todo esto también nos va a ayudar muchísimo en términos de aprendizaje, ¿no? ¿Cuál es mi propósito con esto a lo que me estoy dando en este momento concreto? Pues yo a lo que me estoy enfrentando, Marta, es a un duelo porque casi vamos a tener que empezar a ir aterrizando esta entrevista. Todavía nos quedan unos minutos, pero yo he aprendido un montón de cosas. Hemos hablado de las neurotonterías, de que son 3 básicamente, que no se puede desaprender, esta neurotontería, yo soy así, no puedo cambiar, que la atención tiene una duración. Hemos hablado de los botones de nuestro cerebro, recuerdos, hacia adentro, hacia afuera, tengo que combinar los dos para aprender. Hemos hablado del sistema simpático y parasimpático, que tengo que tener a veces el cuerpo, la mente, mi vida en actividad, a veces en tranquilidad. Hemos hablado del botón de amenaza y recompensa, hemos hablado de la agenda arcoíris, hemos hablado de la importancia de tener diferentes actividades en el día para aprender. Hemos revisado algunas de las creencias que pueden ayudar a manejar mejor nuestro cerebro. Hemos hablado de la importancia de la autoimagen, hemos hablado de que no sabemos pedir ayuda y de que aprendemos mucho mejor en comunidad, con un mentor, con un mastermind.
y hemos hablado de la importancia del propósito. Y para acabar, Marta, me gustaría que nos hablaras de rutinas que podemos tener en el día a día para que nuestro cerebro funcione mejor, para que nuestro cerebro incorpore mejor el aprendizaje, para que podamos vivir aprendiendo, quizá una de las habilidades más importantes del siglo XXI. No sé si nos quieres hablar de algunas rutinas, no sé, de la mañana, del mediodía y de la noche, o de la que a ti te parezca más importante, pero ¿qué podría yo hacer mañana, Marta, para aprender mejor? A ver, ¿qué hago yo mañana? A ver. Pues sí, mira, la importancia de las rutinas es tremenda, nuestro cerebro lo necesita. Yo sé que hay mucha gente que no cree en esto, no, pero no es una cuestión de creencias, es una evidencia, ¿no? Nuestro cerebro necesita saber qué es lo que viene después para tranquilizarse, y esto nos ayudan las rutinas. Y cuando tenemos ciertas rutinas podemos encontrar muchísima incertidumbre en nuestra vida porque tenemos determinadas cosas que nos desestabilizan. Por tanto, mi recomendación es partir el día en 3 trocitos, ¿vale? Partir el día en 3 trocitos porque no necesitamos lo mismo en términos de aprendizaje, ni en términos de energía, ni en términos de atención, cada momento del día. Y yo diría que hay como está la mañana, ¿vale? Ese momento de luz, donde sale el sol, donde está todo el mundo mucho más productivo, donde pues hay como mucho movimiento. Y luego está el mediodía, que se va ralentizando un poquito ese movimiento, la luz va decayendo poco a poco, hay una transición y luego está la noche, ¿no? Donde realmente lo que tenemos que hacer es cerrar el día, ¿vale? Bajar el volumen. Entonces, por la mañana, al levantarte, ¿cómo te levantas? Esas rutinas matinales que te ayuden a tener energía. Aquí, obviamente, cada uno con sus rutinas, ¿no? Yo, por ejemplo, por las mañanas siempre me despierto pues con actividad contemplativa, con alguna oración, con alguna contemplación, y a mí me gusta mucho mirar el sol por la mañana, el sol de la mañana, que además no hace daño, ¿no? Lo puedes mirar, tengo la suerte de poder ver el amanecer donde vivo y para mí ese es un ratito donde yo me cargo las pilas para seguir. Y luego, muy importante, en esas rutinas matinales que a mí me cargan las pilas, también está la tranquilidad. Por las mañanas, fíjate, nos estamos preparando para el ajetreo, pero antes de entrar en el ajetreo necesitamos aseo con tranquilidad, ¿no? Lavarnos la cara con tranquilidad, ingerir alimentos con tranquilidad. O sea, esto de desayunar, comiendo y tal, no, por Dios, no podemos intentar que nuestro cerebro pase a ponerse en modo productivo rápidamente. Y esa transición de ir despacio en ese momento matutino nos va a ayudar mucho a prepararnos para el ajetreo de después, ¿vale? Entonces, contrariamente a lo que podemos pensar, si durante la mañana tenemos estas actividades que nos tomamos nuestro tiempo, vamos como disfrutando de ellas modo presente, vamos a levantar el vuelo mucho más rápido, ¿vale? O sea, que no hay que levantarse ya rápido, sino actividad transitoria. Hay gente que además hace deporte por la mañana, fenomenal, yo prefiero vivirlo todo como más despacio, ¿no? Y ir entrando en movimiento para que también todo mi organismo me pueda ir acompañando con ese movimiento, ¿no? Esto por la mañana. Esto por la mañana, a levantarte. Al mediodía hay que resetear. Es el momento en el que bajan las revoluciones, comienza a bajar el sol. Entonces, el mejor reseteo que podemos tener es la siesta. Yo soy una súper defensora de la siesta. De hecho, en el mes de mayo, en el mes de abril estuve hablando de la importancia del sueño y el aprendizaje en mis redes y dediqué uno específico a la siesta, porque hay mucha investigación sobre esto, pero hay una muy reciente que ha demostrado que, fíjate, con una siesta corta, o sea, no estamos hablando de siestas largas, sino de 7, 12 minutos, sí, somos capaces de resetear, ¿vale? De alguna manera procesar la información de la mañana y volver a estar disponibles para introducir nueva información hasta la noche. O sea que una siesta cortita nos va a venir muy bien. Y luego las rutinas nocturnas, que son esos momentos justo de antes, una media hora, 45 minutos antes de irte a dormir. Tienes que avisar a tu cerebro de nuevo que vamos a cerrar el día y que es hora de dormir. Entonces ahí nos ponemos en modo reposo. Y en modo reposo, en modo avión, ¿qué hacemos? Móvil fuera, pantallas fuera, actividades. Yo, por ejemplo, pues la rutina de nuevo, yo por la mañana contacto con el día a través del aseo, de la limpieza, y por la noche también cierro el día limpiando.
pues me limpio la cara, me ducho, me lavo las manos. Para mí también tiene un significado más allá del mero hecho de que estoy avisando a mi cerebro que voy a dormir, un significado como de limpiarme, de meterme limpia a la cama, ¿no? De dejar cosas que no. Y luego, pues justo antes de dormir, comienzo también, o sea, hago lo mismo que hago por la mañana, actividad contemplativa, oración, dar gracias. Entonces, estas rutinas que te preparan para la tarea multi por la mañana, que te ayudan a resetear a mediodía y que te ayudan a cerrar el día por la noche, nos van a ayudar mucho a nivel rutinas, hábitos, ¿no? A poder vivir y convivir mejor con la incertidumbre. Qué interesante. Yo muchas veces, Marta, he pensado, y así lo he transmitido en algunos de mis libros, ya no me acuerdo ni en dónde, que un día es una vida en miniatura. Digo, fíjate, si tú en la juventud te planteas buenos objetivos y te planteas un buen propósito, durante la mañana, que serían como tus 20, tus 30, aprovechas un montón el tiempo, pero si no lo has hecho al mediodía, en torno a los 40, 50 años como muy tarde, puedes resetear y todavía rehacer el resto de tu vida de la misma manera que si al mediodía reseteas y no te ha cundido la mañana, no has dedicado tu mañana a tus cosas importantes, todavía puedes salvar la tarde. Si al mediodía no reseteas y no te replanteas cuál era tu roca del día, tus 3 objetivos del día y no entras en ese estado de conciencia y de reseteo, entonces perderás el día. Lo curioso es que si perdemos un día, probablemente perdamos la vida, porque como un día es como una vida en miniatura, si vamos perdiendo los días, iremos perdiendo nuestra vida. Mira, este es un tema para hacer otro directo, pero creo que es un tema importante. Es un temazo, como dice, y esto se lo he escuchado muchas veces a nuestra amiga Mónica Galán, que dice que, no sé si es suya la frase, pero se la he escuchado ella, como haces una cosa, haces todo. Sí. Pues la verdad es que es así. Marta, ¿dónde te encontramos? Hemos aprendido un montón de cosas sobre el cerebro. Quien quiera seguir aprendiendo contigo, ¿dónde y cómo te encuentran? Bueno, pues a través de mi web, de mi blog, www.martaromo.com o martaromo.es, y luego a través de redes sociales, @martaromo, tanto en LinkedIn como en Instagram y Twitter, que es donde soy más activa. En Facebook me aburre un poquito y ando menos por allí. Genial, pues ahí te seguimos. Marta, gracias, nuestra profesora de máster de desarrollopersonal.com, que volvemos a lanzar en julio. Si todavía no estás en nuestro evento transformatuvida.com, corre y apúntate, te vamos a regalar un curso de desarrollo personal, que es nuestro máster de desarrollopersonal.com, donde está Marta también. Está comprimido y lo regalamos la última semana de junio, y además si te apuntas te informamos puntualmente de todos estos directos que vamos a estar haciendo todo este mes de junio, divulgando información sobre desarrollo personal. Marta, muchísimas gracias por acudir a la llamada de Instituto Pensamiento Positivo. Gracias por acudir a esta segunda entrevista que te hago. La primera estará por ahí en el timeline de YouTube, en la noche de los tiempos, de cuando viniste a Pensamiento Positivo. Gracias también por ser profesora de máster de desarrollopersonal.com, por creer en este proyecto de divulgación. Espero que te vaya muy bien. Nos seguimos viendo por redes. Gracias también por el trabajo de divulgación para entender el cerebro que estás haciendo, que creo que es muy útil. Y mientras esto nos enseñe en las escuelas, nosotros seguiremos aquí desde nuestros canales divulgando toda esta información. Marta, nos vemos. Muchísimas gracias. No, un besazo a todos. Gracias, Sergio. Adiós, adiós. Chao. Oye, y me lo están diciendo aquí por privado que si lo quieres compartir el directo, que vamos a regalar 3 cursos de leydelespejo.com. Corre, compártelo si te ha parecido importante. Marta, gracias. Adiós, adiós.